La explosión de la verdad estalló en la plaza mayor de nuestro pueblo en Andalucía. Cuando mi hermano mayor, el idolatrado por todos, fue expuesto en público besando a su mejor amigo durante la fiesta del patrón. El escándalo se extendió como un incendio forestal en verano. Y en lugar de defenderlo, mi padre lo echó de casa esa misma noche, gritando que no toleraría esa vergüenza en la familia. Yo, el hermano menor invisible, observé todo desde las sombras, sintiendo un torbellino de envidia y rabia que me impulsaría a cometer el error más grande de mi vida. Desde pequeño, en nuestro pueblo de Ronda, con sus puentes antiguos y vistas al abismo, mi hermano Diego era la estrella. A los 22 años, capitán del equipo de fútbol local, estudiante brillante en la Universidad de Málaga, y el hijo perfecto que mi padre, un constructor conservador, siempre presumía ante los vecinos. Diego es el futuro de esta familia, repetía en las tertulias del bar. Mientras yo, Mateo, de 19 años, me perdía en el fondo, con mis notas mediocres y mi timidez que me hacía invisible. Nadie me adoraba como a él, yo era solo el hermano de Diego. Una sombra que nadie notaba. Pero esa noche del escándalo, algo se rompió en mí. Vi como Diego, con los ojos rojos de lágrimas, recogía sus cosas y se marchaba en silencio, mientras mi madre lloraba en la cocina y mi padre maldecía al cielo. Yo debería haberlo apoyado. Pero la envidia me carcomía, porque él tenía el coraje de ser quien era. ¿Y yo no? ¿Por qué el pueblo lo perdonaría eventualmente? ¿Pero a mí me ignorarían para siempre? Al día siguiente, en el instituto, oí los murmullos: Diego es gay. ¿Quién lo diría? Y entonces lo vi a él, Javier, el compañero de clase de Diego en la universidad. Alto, moreno, con esa sonrisa confiada que siempre lo hacía destacar. Javier había sido el mejor amigo de Diego. Pero ahora todos sabían la verdad. Él era el que Diego había besado. Decidí acercarme a Javier. No por venganza directa, sino por un impulso retorcido: si el pueblo adoraba a Diego, yo seduciría a su amor para sentirme, por una vez, deseado y poderoso. Empecé sutilmente, en la cafetería del pueblo, pidiendo un café junto a él y mencionando casualmente a mi hermano. Siento lo de anoche, le dije, fingiendo empatía. Javier, con 20 años, aún conmocionado, me miró con esos ojos oscuros llenos de culpa. No sé qué decir. Mateo. Todo se complicó tan rápido. Hablamos durante horas. Él confesó que amaba a Diego desde hace años. Pero el miedo al rechazo social los había mantenido en secreto. Yo escuché, asintiendo, mientras en mi mente planeaba cómo robarle ese afecto. Los días siguientes, me volví su sombra. Lo invitaba a pasear por los acantilados de Ronda, donde el viento silbaba como un lamento. Entiendo tu dolor. Le mentía, compartiendo anécdotas falsas sobre mi propia confusión sexual para ganarme su confianza. Javier, vulnerable tras la ruptura forzada con Diego, quien se había mudado a Sevilla para escapar del escrutinio, comenzó a abrirse. Me contó sobre las noches en que él y Diego soñaban con una vida juntos, lejos de las tradiciones asfixiantes del pueblo. Cada palabra era un puñal en mi pecho. Pero también un triunfo: por fin alguien me veía. Me escuchaba. Mi padre,
Ajeno a todo. Intensificaba la presión en casa. Ahora tú eres el hombre de la familia. Mateo. No me decepciones como tu hermano. Sus palabras me ahogaban, él representaba todo lo que odiaba, la homofobia disfrazada de valores familiares. Las expectativas que aplastaban cualquier atisbo de individualidad. Mi madre. En silencio. Sufría. Dividida entre el amor por sus hijos y la lealtad a su marido. Yo. En medio. Fingía normalidad mientras mi plan avanzaba. Una tarde. En el mirador del Puente Nuevo. Javier y yo nos sentamos a ver el atardecer. El sol teñía de naranja las rocas abajo. Y el aire olía a tomillo salvaje. Gracias por estar aquí, murmuró él, posando su mano en mi hombro. Sentí un escalofrío, no era solo manipulación, algo real se despertaba en mí. Una atracción que no había admitido. Pero lo ignoré. Impulsado por la necesidad de herir a Diego indirectamente. Javier. ¿Y si intentamos algo nuevo? Olvidar el pasado. Él dudó. Sus ojos reflejando el conflicto, lealtad a Diego versus la soledad actual. Finalmente. Asintió. Y nos besamos por primera vez. Fue un beso torpe. Cargado de culpa. Pero para mí. Era victoria. El rumor se extendió rápido. El pueblo. Aún recuperándose del escándalo de Diego. Ahora susurraba sobre mí y Javier. El hermano menor también. Decían en la panadería. Mi padre me confrontó esa noche. Su rostro rojo de ira. ¿Es verdad? ¿Tú también con ese chico? Negué todo. Mintiendo con maestría aprendida de años en las sombras. Pero dentro. El conflicto rugía, estaba traicionando a Diego por envidia. O descubriendo mi propia identidad. Javier. Meanwhile. Me escribía mensajes confusos, esto se siente mal. Pero me haces compañía. La tensión escalaba. Diego llamó una semana después. Su voz quebrada al teléfono. Mateo. ¿Qué estás haciendo con Javier? Él me lo contó todo. Sentí un nudo en la garganta. Solo soy su amigo. Respondí. Pero él no creyó. Estás destruyendo lo poco que queda de nosotros. Colgó. Y yo me derrumbé en mi habitación. Llorando por primera vez en años. ¿Qué precio pagaría por este acto de desesperación? El pueblo me miraba diferente ahora, no con adoración como a Diego. Sino con lástima y juicio. Había querido sentirme amado. Pero solo había invitado más dolor. Los días se volvieron un torbellino de emociones contenidas. Javier y yo nos veíamos en secreto. En los olivares fuera del pueblo. Donde el sol filtraba a través de las hojas plateadas. Cada encuentro era una mezcla de ternura robada y remordimiento latente. No sé si puedo seguir así. Confesaba él. Recostado contra un tronco antiguo. Diego fue mi primer amor. ¿Y tú? Eres como una versión herida de él. Sus palabras me herían. Pero las usaba como combustible para profundizar la conexión. Le contaba sobre mi infancia. Como siempre vivía a la sombra de Diego. El perfecto. El admirado. El pueblo lo adora. Javier. A mí me ignoran. Contigo. Por fin existo. Pero la realidad golpeaba fuerte. En casa.
Mi padre imponía reglas estrictas, no saldrás sin mi permiso. Y olvídate de ese Javier. Su homofobia se intensificaba. Influenciada por los curas del pueblo que predicaban contra la plaga moderna. Mi madre. ¿En privado? Me abrazaba, sé lo que sientes. Hijo. Pero ten cuidado, tu padre no lo entenderá nunca. Ella sabía mi secreto desde hace meses. Cuando me encontró llorando por un cross escolar no correspondido. Su apoyo era un bálsamo. Pero insuficiente ante la tormenta. Diego regresó al pueblo inesperadamente. 2 semanas después del beso. Lo vi en la plaza. Demacrado. Con bolsas bajo los ojos. Me confrontó en el café, Mateo. Esto tiene que parar. Javier es mío, siempre lo ha sido. Su voz temblaba de celos y dolor. Yo. Fingiendo inocencia. Respondí, él eligió estar conmigo. Tú lo abandonaste al huir. Fue una mentira cruel, Diego no había huido por cobardía. Sino por supervivencia. Pero mis palabras lo rompieron. Golpeó la mesa y se marchó. Dejando un silencio pesado. Esa noche. Javier me citó en el puente. El viento aullaba. Y las luces del pueblo parpadeaban abajo como estrellas caídas. Diego volvió. Dijo. Evitando mi mirada. Quiere que volvamos. Mi corazón se aceleró, el miedo a perderlo me impulsó a la desesperación. No lo hagas. Javier. Él te expuso al peligro, yo te protejo. Mentía de nuevo, ¿cómo protegerlo si ni siquiera me protegía a mí mismo? Él dudó. Dividido entre el amor pasado y la comodidad presente. Finalmente. Me besó. Sellando una traición que pesaría en todos. El conflicto familiar estalló al día siguiente. Mi padre descubrió mensajes en mi teléfono y me arrastró a la iglesia. Exigiendo que confesara mis pecados. El cura. Un hombre anciano con ojos severos. Me sermoneó sobre moral y familia. Esto destruye la sociedad. Muchacho. Piensa en tus padres. Salí humillado. Pero resuelto, no renunciaría a Javier. Era mi ancla en el caos. Mientras. El pueblo se dividía. Algunos vecinos. Los más jóvenes. Apoyaban a Diego en silencio. Reconociendo la hipocresía social. Otros. Como los amigos de mi padre. Lo condenaban abiertamente. Yo navegaba entre ambos. Usando el drama para ganar visibilidad. En el instituto. Por primera vez. La gente me hablaba, ¿es verdad lo de ti, Javier? Respondía con ambigüedad. Disfrutando la atención. Pero ignorando el costo emocional. Una tarde. Diego y Javier se encontraron a solas. Lo supe porque Javier llegó llorando a mi casa. Discutimos. Él dice que lo traicioné. Consolélo. Pero internamente celebraba, mi plan funcionaba. Sin embargo, el remordimiento crecía. ¿Valía la pena herir a mi hermano por esto? Mi madre me confrontó esa noche, Mateo. Estás jugando con fuego. Diego sufre. Y tú también lo harás. Ignoré su advertencia. Cegado por la necesidad de ser amado. La alta tensión culminó en una fiesta familiar. Mi tía organizó una cena para reconectar. Pero todo salió mal. Diego asistió.
Forzado por mi madre. Javier. Invitado por mí en secreto. Apareció. La mesa se llenó de silencios incómodos. Mi padre. Bebiendo demasiado. Explotó. ¿Qué es esto? ¿Una reunión de desviados? Diego se levantó. Papá. Acéptame o piérdeme para siempre. Yo. En pánico. Defendí a Javier, él es inocente en esto. Pero la verdad salió a flote cuando Diego acusó, Mateo lo sedujo para vengarse de mí. El caos reinó, gritos. Platos rotos. Lágrimas. Salí corriendo a la noche andaluza. El aire fresco calmando mi pulso acelerado. Javier me siguió, dime la verdad. Mateo. ¿Me usaste? Admití parcialmente, al principio sí. Pero ahora te quiero de verdad. Él se alejó. Herido. Solo en la oscuridad. Enfrenté mi reflejo, un joven roto por envidia. Pagando el precio de sus decisiones egoístas. Los siguientes días fueron un infierno de aislamiento. Javier dejó de responder mis mensajes. Y Diego se recluyó en Sevilla de nuevo. El pueblo bullía con chismes, los hermanos Ruiz. Una familia destruida por sus secretos. Mi padre me ignoraba en casa. Tratándome como un fantasma. Mi madre intentaba mediar, habla con tu hermano. Mateo. Solo el perdón sanará esto. Pero el orgullo me impedía actuar. Decidí confrontar a Javier en su casa. Un apartamento modesto en las afueras. Llamé a la puerta. Y él abrió. Con ojos hinchados. Vete. Mateo. Todo fue un error. Insistí, escúchame. Mi envidia por Diego me cegó. Pero lo que siento por ti es real. Conté todo, como crecí sintiéndome inferior. Como el escándalo de Diego me impulsó a actuar. Él escuchó. Y por primera vez, vi empatía en su mirada. Yo también sufrí. Mateo. Amaba a Diego. Pero el miedo nos separó. Nos abrazamos. Un gesto genuino. Pero sabía que la confianza estaba rota. Mientras, la presión social aumentaba. En el trabajo de medio tiempo en la tienda local. Los clientes murmuraban. Un vecino mayor me espetó, deberías avergonzarte, esto no es propio de un hombre español. Las palabras dolían. Recordándome las raíces profundas de la homofobia en nuestra cultura conservadora. Reflexioné sobre las elecciones, elegir el amor propio sobre la aprobación social. Diego lo había intentado. Pagando con el exilio. Una llamada de Diego cambió todo. Mateo. Necesitamos hablar. Ven a Sevilla. Viajé en tren. El paisaje andaluz desfilar ante mis ojos como un borrón. En su pequeño piso. Nos sentamos frente a frente. ¿Por qué lo hiciste? Preguntó. Confesé, te envidiaba. Todos te amaban. Y yo nada. Seduje a Javier para sentirme vivo. Lágrimas rodaron por sus mejillas. Yo también te envidiaba a ti. Hermano. Tú eras libre de expectativas. Esa revelación me sacudió, ambos sufríamos bajo el yugo familiar. Decidimos unir fuerzas. Llamamos a Javier. ¿Quién llegó horas después? La habitación se llenó de tensión. Elegí. Dijo Javier. No puedo estar en medio.
Diego habló primero, te amo. Pero si eliges a Mateo. Lo aceptaré. Yo. Con el corazón en la mano, te libero. Javier. Mi amor fue egoísta. Él eligió, necesito tiempo solo. Salimos derrotados. Pero con un lazo fraternal renovado. De vuelta en Ronda. Enfrenté a mi padre. En la cena familiar. Declaré, soy gay. Papá. Al igual que Diego. Él palideció, no en mi casa. Mi madre intervino, entonces perderás a tus 2 hijos. El silencio fue ensordecedor. Esa noche. Mi padre se marchó a reflexionar. Dejando un vacío. Los conflictos internos me consumían. ¿Había valido la pena la traición? Javier me escribió, gracias por la honestidad. Tal vez en el futuro. Pero el daño estaba hecho. El pueblo comenzaba a cambiar, un grupo de jóvenes organizó una charla sobre diversidad. Inspirados en nuestro drama. Sentí un atisbo de esperanza. Pero el precio era alto, relaciones rotas. Confianza perdida. La clímax llegó en la feria del pueblo. Diego regresó. Y nos encontramos en la multitud. Javier estaba allí. Observándonos. Mi padre apareció inesperadamente, hijos. Hablemos. En un rincón tranquilo. Confesó, me equivoqué. El miedo me cegó. Lágrimas fluyeron, un abrazo familiar tentativ. Pero Javier se alejó, esto es demasiado para mí. Su partida fue el golpe final. El precio de mis acciones. La reconciliación familiar fue frágil. Como un puente reconstruido tras una tormenta. Mi padre asistió a terapias. Luchando contra sus prejuicios arraigados. No es fácil cambiar a los 50. Admitía en sesiones familiares. Diego y yo nos acercamos más. Compartiendo historias de dolor reprimido. Fuimos víctimas de las expectativas. Decía él. Mi madre. El pilar. Nos apoyaba incondicionalmente. Pero Javier permanecía ausente. Lo vi de lejos en el pueblo. Evadiendo mi mirada. El remordimiento me carcomía, había seducido a alguien vulnerable por egoísmo. Ignorando las consecuencias. Reflexioné sobre la moral, ¿es ya de Belerir para sanar uno mismo? La sociedad española. En evolución. Aún cargaba con tabúes, nuestro drama era un microcosmos de luchas mayores. Meses después. En una noche estrellada. Javier me contactó. Nos encontramos en los acantilados. He pensado mucho. Dijo. Tu traición dolió. Pero entiendo tu dolor. Hablamos horas. Desentrañando emociones. No hubo beso. Solo honestidad. Tal vez podamos ser amigos. Propuso. Acepté. Sabiendo que el amor verdadero requiere sacrificio. No manipulación. Diego encontró paz en Sevilla. Trabajando en una ONG por derechos LGBT. El escándalo me liberó. Me contó por teléfono. Yo. En Ronda. Empecé a estudiar psicología en Málaga. Inspirado por nuestro caos. El pueblo cambió sutilmente, menos juicios. Más aceptación. Mi padre. En un gesto inesperado. Defendió a un vecino gay en el bar, cada uno ama a su manera. Sin embargo,
Las cicatrices permanecían. En momentos solos. Cuestionaba mis decisiones, ¿había ganado amor? ¿O solo ilusión temporal? Javier y yo nos veíamos ocasionalmente. Construyendo una amistad cautelosa. Diego visitaba. Y las cenas familiares eran tensas pero genuinas. El despertar llegó en una conversación profunda con mi madre, todos pagamos precios. Mateo. Lo importante es aprender. Asentí. Reconociendo que mis acciones habían catalizado cambio. Pero a costa de dolor innecesario. Al final. En una plaza soleada. Observé a las familias riendo. Pensé en nosotros, rotos. Pero reconstruidos. ¿Fue correcto seducir a Javier para sentirme amado? ¿O solo un error egoísta que merecía castigo?